Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Lucas Felipe Torres Rojas y a continuación voy a realizar el video donde voy a describir el funcionamiento de un sensor de temperatura y con un programa diseñado en Proteus. Listo, el sensor de temperatura que tomé para usar es el LM35. El sensor LM35 está compuesto de tres pines, uno que es la conexión para la alimentación por el polo positivo y otro por el polo negativo. O sea, en nuestro caso usamos una fuente de referencia de 10 voltios. El polo 1 es para el 10 voltios positivo y el polo 3 es para el punto de referencia, en nuestro caso tierra. El polo 2 es el de la salida. El LM35 lo usé porque es un sensor que mediante temperatura me puede arrojar en la salida un valor de voltaje. Normalmente cuando uno usa el LM35, él está configurado básicamente a 27 grados centígrados para entregarme 0.27 voltios en la salida, lo que quiere decir que por 1 grado centígrado yo tengo en la salida 10 milivoltios. Debido a que tengo un valor muy pequeño, si yo subo hasta 100, el valor de temperatura apenas me llega a 1 voltio, lo que quiere decir es que por 100 grados centígrados tendría 1 voltio apenas. Entonces lo que se diseña es un amplificador, una configuración con un amplificador en el cual yo puedo obtener una ganancia. En este caso yo obtuve una ganancia de 5, quise obtener una ganancia de 5 para poder incrementar el intervalo de temperatura en la manipulación del LM35. Entonces a continuación voy a describir el proceso según la simulación como la tengo, como está realizada la configuración, ¿cierto? Entonces tengo un LM35 donde me muestra que a 27 grados centígrados arrojo 0.27 voltios. Si yo tengo una configuración aquí con un amplificador donde voy a obtener una ganancia de 5, debo de hacer un cálculo del R2 para saber cuál es el valor de la resistencia y así yo poder configurar como se debe correctamente y obtener 5 voltios en la salida cuando tenga 100 grados centígrados, que es el intervalo que me interesa utilizar. Entonces lo que yo hice fue que tengo un valor, ¿cierto?, de ganancia que estoy esperando, que es 5, el que yo quiero obtener, y tengo una magnitud que es R2. Para yo obtener ese valor de la magnitud de R1, debo decir que es la ganancia que quiero obtener menos la magnitud de R2, o sea 5 menos 1 igual a 4. Para obtener R2 digo que es el valor que acabo de hallar, que es el valor de la ganancia menos la magnitud de R2. Entonces 5 menos 1, 4 por el valor de R2. Entonces 4 por 1K es igual a 4K, el que correspondería al valor de R1. Si yo con esta configuración de 1K y 4K en el pin 2 del amplificador y la salida del LM35 en el pin 3 del amplificador, más la alimentación positiva y la alimentación negativa del amplificador, obtendría en la salida un dato que correspondería a 5 veces el valor de la salida del LM35. Como podemos ver, si yo tengo un valor de 100 grados centígrados en el sensor LM35, lo que yo obtendría en la salida serían 5 voltios, ¿cierto? Bueno, además de esto, yo utilicé un divisor de voltaje de 10 resistencias, porque pues 10 voltios por cada una resistencia fue de 1 voltio. Utilicé unos comparadores donde yo podría decir, donde hubieran 4 LEDs que me estuvieran indicando en qué rango de temperatura estaba yo. Entonces, cuando esté entre 0 y menos de 20 grados, ningún LED debe estar prendido. Cuando llegue a 20 o me pase de 20, debe encender este LED. Cuando llegue de 40 a 60, debe encender este LED. Cuando llegue de 60 a 80, debe encender este LED. Y cuando llegue de 80 a 100, debe encender este LED. Es el intervalo que yo utilicé para obtener 5 voltios en la salida y aumentar un poco más el rango de temperatura, que es de menos 55 grados centígrados a 100 grados centígrados. Este comparador funciona de la siguiente manera. En esta esquina acá, si yo alimento por arriba, entonces en esta esquina acá tendría 1 voltio. 1 voltio por el lado negativo. Y este audio es la comparación de lo que me está entregando la salida de la ganancia. Entonces, si yo tengo 1 voltio acá, pero él me está entregando más de 1 voltio, entonces se supone que en la salida debe entregarme el valor de la alimentación positivo. Pero si yo tengo 1 voltio acá y acá tengo menos de 1 voltio,
él debe entregarme el valor negativo, o sea, la tierra. Entonces esto no me debe encender. Para calcular el valor de esta resistencia yo debí realizar la siguiente función. Tengo de diseño 2 voltios para LED y un funcionamiento de 0.20 miliamperios. ¿Cierto? ¿De dónde? De 20 miliamperios. ¿Para qué? Para poder hallar esto. Si yo tengo la corriente aquí que es 20 miliamperios y tengo la salida aquí que es 10 y este es 2, entonces por serie me tocaría 8 voltios en la resistencia. Lo que quiere decir que yo debo decir que voltaje es igual a corriente por resistencia, de donde resistencia es igual a voltaje sobre corriente. 8 voltios dividido 20 por 10 a la menos 3 equivaldría a 400 ohmios. Como no existen resistencias de 400 ohmios comerciales, se puso una de 390 y con esa también nos funciona. Entonces aquí les quiero mostrar, estoy en 100, entonces él me está indicando que estoy en el último intervalo, lo que quiere decir que estoy entre 0 y 100 grados centígrados. Si yo empiezo a bajarme cada 20 grados, entonces se me apaga lo que quiere decir que estoy en 77, o sea, estoy entre 60 y 80. Entonces estoy en menos de 80, se apaga. Si yo estoy en menos de 60, se debe de apagar el otro. Si yo estoy en menos de 40, se debe de apagar el otro. Y si yo estoy en menos de 20, se debe de apagar el otro. Para eso es el funcionamiento del comparador. Y a su salida me está mostrando que tengo el voltaje máximo en la salida de acá arriba, pero en este tengo 0.49, 0.49 y 0.49. Listo. Esta fue la descripción de cómo yo realicé mi simulación en Proteus, donde demuestro el funcionamiento de un sensor de temperatura con el M35. Espero tengan muy buen día. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.